en esa mezcla, ¿no? Entonces, no sé si resolvimos este problema. Dice, no sé, de hecho la clase pasada no grabé la clase. Problema 310, llanta de volumen constante. Ya resolvimos este problema, ¿no? El de la llanta. Sí, profe. ¿Y verdad? Sí, profe. ¿Cuál fue la temperatura que nos dio? Ah, sí, me acuerdo que Cueto me preguntó por, por WhatsApp porque le había dado diferente la temperatura, sí, cierto. Entonces, vamos a resolver este problemita. Número 2, no sé si ya lo habíamos planteado. Una muestra de gas tiene una masa de 1.25 gramos a 28 grados centígrados y tiene un volumen dado de 2.5 por 10 a la 2, o sea, 2.500, no, 250 mililitros y su presión 715 torr. ¿Cuál es la masa molar? Está pidiendo el peso molecular, ¿no? La masa molar no es el número de moles, es el peso molecular de este gas. La ley de los gases ideales nos puede ayudar a encontrar el peso molecular. Entonces, voy a poner el pizarrón para plantearlo, este segundo problema, ¿no? Estamos trabajando con la ley de los gases ideales, o los gases reales, pues, los gases ideales, ¿no? Y las sustancias puras. Recuerden que estas sustancias son las que vamos a trabajar en termodinámica. No todas, ¿no? Pero muchas de ellas sí. Entonces, váyanlo escribiendo. Voy poniendo el problema ahí. La masa es 1.25 gramos. Esa no la voy a usar ahorita. 28 grados centígrados y un volumen de 250. Gramos. 1.25. 28 grados centígrados. Presión 750 torr. Sí. 750, 715 torr. 715. Bien, voy a poner el pizarrón para verlo. Dejar de apretar. Muy bien, tenemos un gas, dice. Este color verde, ¿no? No debo estar como que la resolución de la... Tenemos un gas, nos dice que su masa es igual a 1.25 gramos. Nos da su volumen, 250 mililitros. Chequen que es el volumen total, ¿no? Volumen grande, de grande. Temperatura, 28 grados centígrados. Una presión de 715 torr. Y nos pide la masa molar, que es igual al peso molecular. Y sabemos que el peso molecular es igual a la masa entre mol. ¿Sí? Sabemos que las unidades
del peso molecular es gramos sobre gramo mol o gramos sobre mol. Por lo tanto, esas son las unidades del dato que me está pidiendo. Me da masa común, volumen, temperatura y presión. Entonces, tengo la ecuación de los gases ideales. PV es igual a nRT. Tendría que buscar los moles mediante la ecuación de los gases ideales y luego dividirlos, utilizarlos en la ecuación en donde ya tengo la masa de 1.25 gramos y de esta forma sacar el peso molecular. Incluso si tenemos el peso molecular, podemos saber de qué gas se trata. El problema no nos dice, pero no, pudiéramos saber de qué gas, a qué gas se está refiriendo, ¿no? Entonces, vamos a despejar el número de moles, porque como quiero esto, ya lo conozco, la masa, aquí está, pero no conozco los moles. Moles va a ser igual a PV entre RT. Tengo que trabajar primero con las unidades de todas las propiedades, ¿sí? Entonces, la presión está en torr, la temperatura está en centígrados y el volumen en mililitros. Puedo convertir todas las unidades al sistema internacional o puedo buscar una R que tenga una o dos unidades de las que ya tengo ahí y ya nomás convertir las que me hagan falta. Entonces, como realmente yo lo que necesito aquí es la R, nos vamos a ir a la tabla de R's, esa que les mandé por WhatsApp y que está en la plataforma también. Constante Profe, R's, mande. soy Cueto. ¿Me puede poner asistencia, porfa? Claro que sí, Coto. Ahorita tengo asistencia. Ya estuve checando tus problemas, ¿no? Nada más que ¿Estaban bien? uno de ellos, no. F. Pero por ahí te contesto, ¿no? Ya después me perdí, no supe qué hiciste. Por ahí te pregunto en el WhatsApp. Entonces, Ok. tengo una R, busco una R que esté en torr, a ver si, porque recuerden que torr son milímetros de mercurio. Entonces puedo buscar una R que esté en milímetros de mercurio, que es esta que está aquí. Bueno, no sé, yo la estoy viendo, ¿no? 60 es la única que tengo en milímetros de mercurio. Tengo otra, pero está en el sistema inglés, no me sirve. Bueno, voy a tomar esa. 62.3636. Ahí la pueden ver en su tabla. 62.3636 milímetros de mercurio. Luego, litro Kelvin mol. Litro Kelvin mol. Litro sobre Kelvin mol. Si esa es mi R, tengo la presión en 715 torr, que es lo mismo, milímetro de mercurio. El volumen está en litros, yo lo tengo en mililitros. Aquí directamente 250 mililitros es 0.25 litros, dividiendo entre 1000 para convertir a litros. Y la temperatura está en Kelvin, yo la tengo en centígrados, 273.15 más 28 grados centígrados me va a dar unidades Kelvin. Voy a cancelar mi presión con presión, litros con litros, Kelvin con Kelvin, van a quedar moles. Número de moles. N es igual a cierta cantidad de moles. Y resolvemos eso. Por eso les comentaba que es bueno tener una tabla de R's con diferentes unidades, porque así me evito convertir todo siempre al sistema internacional o en
kilopascales o en atmósferas o en, simplificamos, 0.25. 715 por 0.25 entre 62.3636 entre 273, 8, 1, 301.15. 9.518 por 10 a la menos 3. ¿Eso fue? 9.518 por 10 a la menos 3. Esos son moles. N significa mol. Por lo tanto, ya puedo calcular el peso molecular o la masa molar. Por lo tanto, el peso molecular va a ser igual a 1.25 gramos entre 9.518 por 10 a la menos 3 mol. Esto van a ser gramo por mol. Punto 013. Punto 25 litros. Uno punto 25 gramos. Punto 01313, ¿no? Gramo por mol. Voy a leer otra vez el problema. Una muestra de gas tiene una masa de 2.5 por 10 a la 2. 250 mililitros. 715 torr. ¿Cuál es la masa molar? 2.5 por 10 a la 2. 250 mililitros. Muy bien, ¿alguna duda? Gramos por mol. $62.36. Me queda duda con el número tan pequeño, ¿eh? Por eso estoy checando los datos. Los cálculos son correctos, estoy checando los datos. Iba a checar la R. Milímetros, litros.
Está bien. 715 Tor, 250 mililitros. Muy bien. ¿Alguna duda? Voy a dejar de compartir esto. Bueno, un toy. Aquí. Muy bien, aquí tenemos, de hecho, este problema está aquí arriba, ¿verdad? Es el mismo problema. 1.25 gramos por 10 a la 2. 2.5 mililitros. Yo siento que el volumen del problema no es adecuado. Porque si fueran 2.5 mililitros en lugar de 2.5 por 10 a la 2, voy a checar el pizarrón, no. Punto 5, 2.5 por 715 entre 62.36 entre 301.15. Está bien, ahí lo voy a dejar. Ok, entonces no sé qué estoy compartiendo ahí. Estoy compartiendo los problemas, ¿va? ¿Sí o sí? Sí, profe, se ve muy bien. Muy bien, el problema número 3 dice, una muestra de gas se coloca en un matraz de 256 mililitros donde ejerce una presión de 75 milímetros de mercurio. ¿Qué presión ejercerá este gas si se transfiere un matraz de 125 mililitros a suma temperatura constante? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Quién tiene una idea? Dice que una muestra de gas se coloca en un matraz de 256 mililitros. Quiere decir que conozco el volumen que ocupa el gas. Y dice que ejerce una presión de 75 milímetros de mercurio. También conozco la presión que ejerce el gas en ese matraz de 256 mililitros. Dice qué presión ejercerá este mismo gas, si lo transfiero a un matraz más pequeño de 125, prácticamente la mitad, asumiendo que la temperatura no cambia en el proceso. Y es lógico, ¿no? No hay ningún trabajo, no hay nada, simplemente lo cambié de recipiente. Se supone que hay un equilibrio térmico entre, de acuerdo a la ley de cero de la termodinámica, hay un equilibrio térmico en todo el ambiente ahí, entre los matraces y entre todo el rollo. Quiere decir que todo está a la misma temperatura. Por lo tanto, la temperatura es constante. ¿Cómo puedo calcular la presión 2? Ese es un proceso, ¿no? Cambié el volumen, transferí el gas a un volumen más pequeño. Por lo tanto, la presión debe de cambiar. Porque recuerden que la presión es el efecto de las moléculas de la masa sobre las paredes del recipiente que lo contiene, ¿sí? Entonces, la superficie interna del matraz es más pequeño que cuando estaba en el matraz más grande. Entonces, como el volumen o el área es inversamente proporcional a la presión o a la fuerza, es decir que a menor superficie, a menor volumen, debe de haber más presión, porque es inversamente proporcional. ¿Qué ecuación voy a usar para resolver esta ecuación, este problema? La ley de Boyle, profe, de presión y volumen. ¿La ley de qué? Boyle.
Boyle. No, porque recuerda que la ley de Boyle está en la ecuación de los gases ideales. Platicamos de la ley de Boyle, la ley de Amagat y la ley de se me olvidó, se me fue el otro. Porque la ley de los gases ideales tiene todas estas propiedades que estudiaron ellos, de Gay-Lussac. Entonces realmente la ley de los gases ideales no es más que la recopilación de las tres leyes de Boyle, Amagat y Gay-Lussac, los tres. Entonces voy a usar la ley de los gases ideales, que realmente es como si estuviera usando la de Boyle. Sí, sí, que usó la presión y el volumen, ¿va? Entonces vamos a ponerlo en el pizarrón con la ley de los gases ideales, pero para un proceso. Recuerden que tenemos la ley de los gases ideales expresada de dos formas. Cuando es un proceso y cuando es un estado termodinámico nada más, ¿no? Entonces, ya estaba transmitiendo el pizarrón, ¿va? No se ha quitado la imagen del pizarrón, ¿va? De la pantalla, o sea. Ahí está el pizarrón. Sí, profe. Bueno, vamos a ver. Nos dice que tenemos un gas en un matraz de 256 mililitros. Y meto un gas. Vamos a poner un tapón, ¿va? Si no se nos va el gas. Vamos a poner un tapón. Y metemos un gas aquí. Y nos dice que la presión que hay adentro del matraz, cuando metimos ahí ese gas, es de 700 milímetros de mercurio. 700 milímetros de mercurio. Ah, no, 700. No puede ser. 75, ¿no? Déjenlo ver otra vez. 75 milímetros de mercurio. No, pues nos estalla se rompe el matraz, ¿no? Casi una atmósfera adentro, se rompe el matraz. 75 milímetros de mercurio. Le voy a poner torno. Y luego dice que este mismo gas lo transferimos a otro matraz más pequeñito, de 125 mililitros. Y quiere la presión del gas. ¿Qué presión final hay? Considerando la temperatura constante. Temperatura 1, temperatura 2. Temperatura 1 es igual a temperatura 2. Temperatura constante. La ley de los gases ideales para un proceso, cuando algo cambia a algo más, me dice que presión 1, volumen 1, temperatura 1, presión 2, volumen 2, temperatura 2. ¿Y cómo queda el diagramita de este proceso? Presión, volumen, temperatura. Voy a dibujar el estado 1, una presión de 75. Eso está en milímetros de mercurio, o torr. 75 ahí. Un volumen de 256, incluso hasta la temperatura. Y el volumen abajo, 256 mililitros. Esto está en mililitros. Ese es mi punto 1, mi estado 1. 75 torno milímetros de mercurio a una temperatura 1. Que no me dice cuál es la temperatura, pero esa es la... Recuerden que siempre tengo que graficar el punto con las tres propiedades. Ahí va la curva de temperatura. En el estado 2 me dice que se reduce el volumen. Lo voy a poner acá. Volumen 2, 125.
mililitros. Tiene que estar de este lado en mi diagrama, porque si acá están 256, acá está el de 125. Como la temperatura no cambia, me subo hasta la misma temperatura, temperatura 2, que vemos que es la misma temperatura 1. Toda esta curva tiene la misma temperatura. Y hacia acá está la presión que ando buscando. La presión 2, que es lo que no conozco. Entonces, ese es el diagrama. Grafico la línea que me indica el proceso, es una flecha. ¿Sería eso? Entonces, ese es mi diagramita de proceso. ¿Es un proceso de qué tipo? Isocórico, isotérmico, isobárico. ¿De qué tipo es ese proceso? En la clase anterior hicimos un diagramita, hicimos un gráfico, que bien me acuerdo era volumen constante. ¿Este de qué tipo de proceso es? ¿No saben qué tipo de proceso es ese cuando la temperatura no cambia? Eso la verdad yo no me acuerdo. No, pues ese es el problema con la termodinámica. Se los comentaba en la clase anterior, de que pensamos que porque ya lo vimos la unidad de competencia 1 cuando vimos, o arribita cuando vimos los diagramas termodinámicos y que vimos todos los procesos, piensan que esa información es nomás para verla y olvidarla. No tendría sentido entonces estar dando clase para algo que no nos va a no nos va a ser de utilidad. Toda la información que hemos visto en este tema, cuando empezamos a hablar de los procesos y vimos que había diferentes procesos, cuáles son los más utilizados y que después venían los diagramas de esos procesos. Si eso no lo saben porque no lo han estudiado, nomás vimos la clase y no lo han aprendido, no van a sacar la termodinámica, ¿eh? Porque todo lo que hemos visto hasta ahorita es para aplicarlo en la termodinámica. Entonces ustedes deben de saber exactamente ahorita, sí, al chat deben de saber, en cuanto yo lo pregunto, ustedes deberían de contestarme. Cuando hago ese tipo de preguntitas para sondear cómo andan con la información que hemos visto, si la han aprendido o si la han estudiado o no la han estudiado. Y me doy cuenta de que no saben nada, pues. Y créanme que cuando ya entremos a la termodinámica, yo voy a dar la termodinámica, ¿eh? No me voy a entretener en explicarles los procesos, ni en explicarles cómo hacer el diagrama, porque nos va a llegar aquí el otro año. Se supone que estamos dedicándole 2, 3 meses a todo esto, que es información para poder resolver problemas de termodinámica. Todavía no entramos en termodinámica. Entonces, no me voy a poder detener a explicarles que si el proceso, que si el gráfico, que si saturado, que si la mezcla, que si cómo determinar en qué condiciones está el fluido. Vamos a poner un problema y les voy a decir, a ver, si se resuelve, está como líquido saturado. ¿No me creen? Chéquenlo. Y ustedes tendrán que hacer el proceso de poder saber si realmente está como líquido saturado. Yo les voy a decir, yo viéndolo y analizándolo, está como mezcla. Pero cuando ustedes hagan un problema, eso ustedes lo van a tener que hacer. Y si no van a poder determinar en qué condiciones está el fluido, no van a poder resolver el problema de termodinámica. Pero ya no me voy a poder entretener en eso porque sería como volver a ver todos los temas. ¿Qué les quiero llegar a decir? ¿Qué les quiero concluir? Tienen que estudiar todas las clases y aprender todos los conceptos y aprender cómo hacer un diagrama y memorizarse todo eso, porque de otra forma no hay otra forma, ¿verdad? Ni modo, jóvenes. Esto viene junto con el paquete de ser ingeniero. Si somos ingenieros es porque dominamos las ciencias de la ingeniería. Y dominar la ciencia de la ingeniería es dedicarle mucho más de lo que ustedes piensan que le tienen que dedicar a una materia como termodinámica. Entonces,
se los dejo ahí. Yo voy a ir avanzando y voy a hacer los diagramas y voy a ir viendo los procesos, pero no me puedo entretener, ¿sí? Ni puedo darles 500 horas de asesoría tampoco. ¿Por qué? Porque la asesoría es cuando ya estudié el tema y ya nada más quiero que me saquen de dudas. ¿Por qué razón no entiendo esto? ¿O por qué razón me sale mal aquello? ¿O por qué razón no puedo calcular algo? Esa es asesoría. Es cuando ustedes ya estudiaron lo suficiente y tienen algún atorón y yo los voy a sacar de ese apuro. Pero no es volver a repetir clases ni volver a repetir temas. Las clases ya están grabadas. Las pueden ver las veces que sea necesario. De hecho, las tengo en YouTube, ¿verdad? Y he estado checando cuántas veces han accesado a las clases. Y créanme que no han accesado nada. Comparativamente con lo que yo esperaría de ver cuántas veces han abierto la clase para verla. Una, dos personas. En unas nadie ha entrado. Para nada han entrado a las clases. Eso también lo estuve checando porque yo necesito ver realmente qué están haciendo. Entonces, si no están entrando a ver las clases nuevamente, pues no aprovechan esta herramienta. Entonces, pues, es una recomendación, ¿no? No es un regaño. Es una recomendación. Se las he hecho desde el principio. Desde que iniciamos esta clase les comenté eso. Esta clase hay que estudiarla todos los días y aprenderse los conceptos. Memorizárselos con ver. Volverse loco, jóvenes. Si no se vuelven loquitos con esta cosa, quiere decir que no están haciendo lo suficiente. A ese nivel se tiene que llegar para entender esto. Y el que lo entienda directamente rápido, qué bueno. Y si alguno de ustedes está complicándose, pues ni modo, tendrá que echarle 2, 3, 4, 5 veces más tiempo y dedicación a esto. Entonces, este es un proceso isotérmico y ese es un gráfico. La temperatura constante, isotérmico. Y ese es su gráfico, para que se lo memoricen. Para cuando les aparezca un problema que diga, dibuje un diagrama isotérmico de este fluido, vamos a partir del diagrama hacia el fluido y vamos a ir en sentido inverso. Entonces tenemos que saber cómo es el diagrama. Entonces, volviendo al problema, como es isotérmico, yo puedo cancelar las temperaturas, porque la temperatura 1 es igual a la temperatura 2. Entonces, si esta la despejo para allá y la pongo acá, entre estos se cancela. Como están en lugares diferentes de la ecuación, se cancelan, ¿no? Y los dos se están dividiendo. Entonces me va a quedar la ecuación simplificada. Presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2. Tengo presión 1, volumen 1, aquí están. Tengo los dos datos, 75 y 256 mililitros. Tengo la temperatura 2, sí, pero es igual a la temperatura 1. Tengo el volumen 2, 125 mililitros. Despejo de aquí la presión 2. Presión 1, volumen 1, volumen 2. La presión 1, 75 todo. Milímetros de mercurio. Que multiplica al volumen 1, 256 mililitros. Entre 125 mililitros. Cancelamos mililitro con mililitro, nos van a quedar torr o milímetros de mercurio. Chequen que aquí no hubo necesidad de hablar que dizque de presión absoluta o de presión manométrica y ese tipo de cosas. No, porque el gas realmente nomás lo estoy cambiando de estado. Si convierto, si hago conversiones, de todos modos, convierto arriba, convierto abajo, entonces me queda prácticamente lo mismo, ¿no? Cuando a dos propiedades que están en extremos les sumo o les resto o las divido, pues cambian en la misma proporción. Entonces, por eso aquí no es necesario. Me van a quedar milímetros de mercurio. Estamos considerando que esa presión adentro del gas, pues simplemente lo hice dentro de la atmósfera, ¿no? En las mismas condiciones termodinámicas. 75 por 256 entre 125. Eso está 153.6 milímetros de mercurio.
153.6. Y nos damos cuenta de que es proporcional. Como el volumen disminuye prácticamente a la mitad, la presión crece prácticamente lo doble, ¿sí? Es inversamente proporcional. A mayor presión, menor volumen. Y la ecuación es lineal, ¿no? Es lineal. O sea, P1V1 es igual a P2V2, es lineal. En la misma proporción que crezca una, crece la otra. O decrece una y decrece la otra. Entonces, era muy lógico esperar que fuera el doble, ¿no? Sin haber hecho tanto cálculo, hubiéramos dicho, pues más o menos va a ser la mitad. Una regla de 3, pues. ¿Ah? Una regla de 3. Bueno, entonces ese es ese problemita. Chamble. Profe, o sea que al final de cuentas, si se eliminaron las temperaturas, sí aplicó la excepción de Boyle. A ver, ¿cómo? O sea, si al final de cuentas se eliminaron las temperaturas porque no había variación, sí se aplicó la ley de Boyle. Entonces, Sí, correcto. Recuerda que la ecuación tiene los tres, pues, y cuando veas el del otro, se van a cancelar los volúmenes. Realmente cada proceso diferente corresponde a un investigador, porque recuerda que cada uno de ellos mantuvo constante una propiedad y hizo su estudio. Y ya después las tres se fueron a la ley de los gases ideales. Entonces realmente cuando estás aplicando la ecuación de los gases ideales es como si estuvieras aplicando las ecuaciones de ellos, sí, independientes. Por eso es muy práctico usar la ley de los gases ideales porque pues en una misma ecuación tienes todo, ¿no? Nada más cancelas la propiedad que se mantenga constante. En este caso la temperatura. Así es. Por eso la ecuación de los gases ideales aplica para cualquier proceso, ¿no? Claro, tú cancelas tú cancelas aquella que te pida el problema, ¿no? Específicamente que se haga, ¿no? ok, gracias, profe. Ok, entonces, vamos a dejarlo planteado, este problemita. Dice, en un balón de 5 litros se tiene una muestra que contiene, un balón es un recipiente esférico, ¿no? De 5 litros de volumen, se tiene una muestra que contiene 2.43 moles de nitrógeno y 3.07 moles de oxígeno. Aquí ya es una mezcla, nitrógeno, oxígeno. Y me da los moles, ya no necesito calcular los moles. Si me diera la masa, tendría que usar el peso molecular para calcular los moles. Y me da la temperatura, 298 Kelvin. Temperatura estándar, ¿no? 25 grados centígrados más o menos. Determina la presión parcial del nitrógeno y la presión total en el balón, ¿sí? En ese recipiente esférico. Entonces tengo el volumen total, 5 litros, tengo los moles de cada uno de los componentes y quiere la presión parcial del nitrógeno. Entonces, sabemos que la presión total va a ser la suma de las presiones parciales. Ok, entonces ya lo terminaron de anotar. Anótenlo y chequenlo. Mañana lo resolvemos. Bueno, la próxima clase, el jueves. El jueves lo resolvemos. O si tienen algunas dudas, me lo envían por chat, por lo que hayan hecho. Y yo lo checo. Recuerden, como dato, ¿no? Al igual que el volumen parcial, la fracción mol va a ser igual a la presión parcial de I entre la presión total. ¿Sí? ¿Ya lo notaron el problema? Yo sí, profe, no sé mis compañeros. Voy a poner rápidamente aquí el pizarrón nomás para explicarles eso, para que lo puedan resolver.
¿Recuerdan cuando vimos la presión la presión parcial del átomo? La presión total es igual a la presión de A más la presión de B más hasta el infinito. Igual los volúmenes, el volumen total es igual al volumen de I de A más el volumen de B al infinito, ¿no? Voy a poner así con B grande. ¿Sí? Siempre la suma de los volúmenes parciales o la suma de los volúmenes totales o presiones parciales. La presión parcial, la fracción mol, es igual al volumen, al número de moles de I entre el número de moles totales. ¿Sí? La fracción mol de I. Ahí tengo los moles de oxígeno, sumo el oxígeno y nitrógeno, me dan la fracción mol del oxígeno, sumando, ¿verdad?, número de moles de oxígeno entre el número de moles de oxígeno más el número de moles de nitrógeno. Ya tengo esos datos, puedo sacar la fracción mol del oxígeno. Y luego la presión total, o la presión de I, va a ser igual a la fracción mol por la presión total. Es muy similar a la de los volúmenes. El volumen de I es igual a la fracción mol por el volumen total. Es decir que tengo la presión total o tengo el volumen total. Si tengo el volumen total de 5 litros, entonces ya puedo yo sacar la presión total. Entonces con esas ecuaciones pueden intentar irlo razonando. Aquí, ¿cuál es también algo importante aquí cuando planteamos los problemas? Que primero ustedes los revisen, ¿verdad?, los analicen, los razonen. Y ya una vez que ya los han razonado y ya trataron de razonarlo, ya lo razonaron, entonces ya si tienen una duda de lo estoy razonando así, pero no lo puedo resolver, y ya yo les apoyo para terminar de concluirlo. Pero que ustedes se quieren la cabeza un ratito con el problema, tratando de entenderlo, es la forma en cómo se les va a abrir el entendimiento hacia este tipo de problemas. ¿Sí? Tratar de, si tengo esta ecuación, ¿cómo puedo calcularla aquí? No tengo este dato, ¿cómo puedo calcular ese dato? Porque lo necesito. Y ya me preguntan, maestro, este valor no me lo da el problema y no sé cómo obtenerlo. Y ya yo les digo, mira, por este lado podemos calcular esto y llegar al dato. Pero una vez que ustedes ya se esforzaron ahí tratando de entenderlo, esa es la única forma de entender este tipo de problemas. Entonces, los dejo porque se me junta con otra clase. Nos vemos el jueves, cualquier cosa, ahí estoy en el WhatsApp.